¿Qué dices, Diego? ¿Cómo andamos? Hola, hola. No, pues muchas gracias. Soy Diego. Muchas gracias por la invitación, carnal. No, de nada, aquí estamos. Oye, Diego, fíjate que estaba pensando... Bueno, ya lo he pensado antes, pero hoy no sé por qué se me vino más a la mente. Digo yo, ¿la memoria de nuestros padres o ancestros estará en nuestra genética? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando, pues, de las vidas pasadas. Sí, estamos hablando de la vida. Digo, porque yo he tenido sueños demasiado extraños. Ajá. Y soy otra persona, ¿me entiendes? Ujú. Pero son cosas que muchas veces me doy cuenta que lo hizo a lo mejor mi papá o mi mamá, o mi mamá, ¿no? Y digo, ¿por qué lo estoy soñando yo si yo ni siquiera existía, ¿no? Entonces, no sé, se me vino esa duda, así casualmente. A lo mejor ni en el tema lo vamos a tocar, pero dije, a lo mejor hay en nuestra genética recuerdos de nuestros ancestros, ¿no? Que en algún sueño o inconscientemente está en nuestra memoria. Bueno, pues, primero que nada, me imagino que eso está en la presentación de ahorita, ¿no? Pero igual me voy a presentar. Yo soy psicólogo y hablo... Tú, me imagino que tú has de tener tus tipos de creencias, yo tengo claro. mis tipos de creencias, pero cuando hablamos de psicología, y por lo menos a mí en mi consultorio, siempre les digo, lo que yo opine, lo que yo crea, está de más, ¿no? Sí, entonces, claro. mi opinión o mis creencias personales están de más. A mí me gusta mucho hablar de lo que viene en los libritos. Entonces, el día de ahora traje una investigación de Redalic. O sea, no es como que una investigación de Wikipedia ni de trucoteca.com o ese tipo de cosas. Nada. No, es de Redalic, se llama Evidencias que sugieren la realidad de la reencarnación. Es una investigación clínica. El ISSN, si lo gustan buscar, es el 0535-5133 de la Universidad de Zulia en Venezuela, ¿no? Entonces estamos hablando de un documento donde se hace el estudio y la investigación científica, basada en el método científico, pero también sobre un tema muy, muy interesante que es la reencarnación. Pero, ojo, no soy experto en reencarnación, pero sí soy muy bueno en psicología, o eso quiero pensar yo. Entonces yo creo que podemos combinar un poquito de eso, ¿no? Es la idea, ¿no? Bueno, parece ser que va a estar bueno entonces el capítulo, ¿no? Porque traemos información respaldada, se podría decir. No somos expertos, como dice Diego, pero pues le investigamos, como quien dice. Algo bien interesante que estaba pegando el leído ahorita es que la reencarnación es el fenómeno paranormal más investigado que puedas encontrar. O sea, más que los fantasmas, ese tipo de cosas. La reencarnación es aquella que tiene más estudios reales, científicos, con base a la reencarnación. Oh, pues va a estar bueno, Entonces, ¿te parece si comenzamos? Ya estoy emocionado. Simón. Y es la pura introducción, ¿eh? Ok, comenzamos con esto. Y esto es... ¿Qué pedo? ¿Qué tal, gente bonita? Muy buenas tardes, días, noches, depende de a qué hora nos están viendo. Estamos grabando aquí una vez más desde la ciudad del Charco, Agua Prieta, Sonora. Yo soy su amigo Iván Flores y esta vez tenemos un gran invitado. Él es, como ya lo vieron en la introducción, es psicólogo, tiene su propio programa para que lo sigan, Herramientas para Psicólogos, y es el psicólogo más memero de Agua Prieta. Él es Diego Vidal. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ahí pues así es. Ahí tengo mis redes que se llaman Herramientas para Psicólogos, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube estamos como APME, donde tenemos un podcast aquí también respaldado por AP, donde hablamos de psicología, series, películas. Se pone bien suave. Y en Instagram y en Facebook tenemos ahí los memes y los reels. Y pues ya, más o menos ahí tenemos una comunidad ahí más o menos, ¿no? Está suave. Fíjate que ¿qué día fue? Ayer me eché todo un programa de ustedes. Muchísimas gracias. Mientras trabajaba, estaba escuchando. Se me olvidó cómo se llama, es de un juego. Era sobre la mitología griega. Ok. Se llamaba La Psicología de God of War. Esa, es muy buena. Qué machín. O sea, yo no soy mucho de juegos, pero la historia. Básicamente lo que hacemos machín. nosotros en el podcast de Herramientas es que se cuenta que agarramos algo que le gusta a la gente, como una película. Hace poquito salió la serie de Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Sí. Y nosotros buscamos la psicología detrás de eso. Cómo es la personalidad de los personajes. Y nos encarnizamos así mucho. Sí, nos ponemos hablando. Le dan otro giro en este caso, al tema que estén hablando, ¿no? Sí, porque... y yo creo que cuando
no has visto la serie o la película y escuchas un poquito acerca de la psicología, o a viceversa, que ves y luego analizas a través de ciertos datitos de psicología, yo creo como que lo tiendes como que a disfrutar más, o cosas que a lo mejor tú pensabas que antes no disfrutabas o sientes que te lo arruinaron. Ya cuando entiendes el objetivo del personaje o la intención o cómo lo escribieron, dices, ya tiene sentido, ¿no? Y ya lo empiezas como que a analizar. Sí, es que le das otro ángulo en este caso, ¿no? Le das otro ángulo. A mí me ha pasado eso mucho con las películas. Últimamente, bueno, de un tiempo siempre me ha gustado mucho el cine, pero últimamente lo he visto más por el lado de productor. Sí, man. Porque me está llamando mucho la atención ese. Ya cuando miro las películas, miro toda la producción que hay detrás de eso y el mensaje que da cada película. Y digo, a la madre. Y hay películas que ya había visto y no las había visto con el mismo sentido, ¿no? Sí. Y lo padre es que muchas personas piensan que la psicología casi no tiene efecto porque nomás es hablar bonito y motivacional. No. Y no es así. O sea, realmente, como dije ahorita, no se trata de lo que yo diga como psicólogo, de lo que yo piense, opine, ¿no? Sino de lo que dicen los libritos, ¿no? Sí, claro. Y cuando me refiero a los libritos, no estoy hablando del cubo lejón, ni estoy hablando del libro del vaquero, ¿no? Estoy hablando literalmente de estudios de investigación, de artículos clínicos y ese tipo de información que tú dices, ok, tiene un método científico que es experimentación, hipótesis, resultados, bla, bla, bla. Sí, claro, hay un método, un desarrollo y un respaldo sobre todo, ¿no? Que es lo importante. Bueno, eso no es el tema de hoy, pero pues... ya nos agarramos, ¿no? Ya nos agarramos, es que así son los podcasts. El tema de hoy, gente, como ya vieron en la introducción, va a ser sobre la reencarnación y las vidas pasadas, ¿no? No sé, muchas veces hay religiones que dicen, es que eso es del diablo. Aquí, créanlo todo y no nos crean nada. Cada quien tiene su propia verdad. A mí es un tema que yo sí creo en la reencarnación y es un tema que a mí me interesa mucho. He leído de él, he escuchado podcasts sobre él. Y he mitoteado sobre ese tema. Entonces, ¿qué pedo con la reencarnación? ¿No? Que yo creo que aquí ni siquiera se trata de qué crees, ¿no? Sí. Ahí están los casos. O sea, tú sabes ya si lo absorbes, si lo agarras, si te cambia la percepción. Pero yo creo que vivimos en un mundo muy amplio y pasan un montón de cosas. Entonces, no se trata de lo que opinemos. Ahí está. Ahí está. Casos. Hay un caso muy bueno que traje para compartir aquí y a ver si les gusta. Y fíjate que este tema yo lo abordé, siempre me han interesado los temas así paranormales o que tienen algún antecedente así, ¿no? Sobre este tema. Y yo estaba leyendo un libro que te estaba comentando el otro día, que me vendió Andrea Zaragoza, es psicóloga también, es una amiga. De hecho, también la había invitado para estar los tres, pero tú sabes cómo es la vida de los psicólogos, ¿no? Cita tras cita, entonces se entiende, se comprende. Y me vendió este libro que se llama, se los recomiendo, hay que leer, gente, es muy bueno leer. Busquen un tema que les agrade, se los recomiendo. Pero este libro en especial se llama Muchas vidas, muchos maestros, que es de Brian Weiss, si no me equivoco, el autor. Y habla sobre este tema, ¿no? Habla de muchas cosas sobre en sí sus pacientes y cómo se van desarrollando cada una de sus consultas, pero uno de los temas que más abarca, como lo dice el título, es las vidas pasadas y la reencarnación. Pasa algo con ese libro, creo, no estoy seguro porque realmente tengo muy poquita información de ese libro, pero creo que en eso especialmente hablan algo de que es la hipnosis terapéutica, ¿no? Sí. Hay algunas personas que no creen en la hipnosis. Yo personalmente uso otro modelo de trabajo de psicología que es más práctico, que tiene más base, pero algunas personas utilizan la hipnosis. Entonces, hay registros o también hay diferentes libros que hablan acerca de personas en medio de trance, a través de la hipnosis terapéutica, empiezan a hablar y empiezan a expresar cosas que a lo mejor tenían guardadas en el inconsciente sobre vidas pasadas. Y de ahí nacen esos libros, ¿no? O algunos de esos libros. Esas investigaciones. Y un dato curioso, y lo voy a mencionar, se va a enojar mi tía, pero no me importa. Tengo una tía que es cristiana. Y cuando le menciono este tema me dice, ay, no, eso no existe, es del diablo. Tía, investigué aquí hasta lo escribí, mira. Que antes el cristianismo creía en la reencarnación, güey. No sé en qué momento Dios vino y me dijo que no existe, no, desconozco el tema religioso. Creo en un Dios, sí, pero no soy de una religión en sí. Entonces, dato curioso, en el concilio segundo de Constantinopla en el 553, los cristianos prohibieron la reencarnación. Entonces, está prohibido reencarnar. Está curioso ese dato porque, digamos, después de Cristo, sí, toda la historia después de Cristo creían en la reencarnación en el año 500, como lo menciono aquí. Los cristianos, en este caso, pues el cristianismo dijo,
Yo digo que ya no quiero que crean en la reencarnación, ¿no? Sí. No sé si se basaron en algo. Desconozco, no estudié eso de lleno el tema. Así que si usted que me está escuchando o viendo es católico, cristiano o alguna religión en los cuales conocen ampliamente este tema, no estoy diciendo que yo tengo la razón o que ustedes, simplemente es dar los puntos de vista de cada quien, pero respaldando la información, ¿no? Yo no digo que así fue lo que yo investigué. Entonces, compañero cristiano, danos información sobre este tema. Justo hay algo bien interesante en este mismo artículo, que repito el título, se llama Evidencias que sugieren la realidad de la encarnación, y dice algo sobre la religión, ¿no? Que se han encontrado muchos casos en países hindúes, bueno, en el país de la India, ¿no? Pero se han registrado más casos ahí, pero no porque ellos sí crean en la reencarnación, sino por al creer en ella les ponen atención. Hay más atención. Sí, pues, sí me al ojo explico. ahí. Entonces, Sí, claro. para nosotros, a lo mejor, o para una persona que tiene prohibida la reencarnación, obviamente si el niño empieza a manifestar así como que vidas pasadas a través de sus palabras, de su comportamiento, pues uno dice que ya se porta mal o es mal educado y ya no le pone atención a eso. O hasta tiene un trastorno, Sí, ¿no? o sea, pero no significa que porque ellos crean van a tener más reencarnación, sino que porque ellos creen le ponen más atención. Es como Sí, que, sí. o sea, ¿qué está hablando, no? Y si hay un indicio de eso, lo investigan, pues si quieren ver si realmente es. En el caso, como dices tú, si tienen un indicio de eso, prefieren pasarlo de largo, ¿no? Porque realmente prefieren no creer o... Pues a veces la misma tradición o cultura en la que están se los prohíbe y prefieren mejor no ponerle ojos en lo que le prohíbe. Exactamente. Entonces yo creo que es más por ahí. También habla de la religión acerca de que, por ejemplo, el cristianismo prohíbe el tema de la reencarnación, o la rechaza el tema de la reencarnación. El budismo, el hinduismo aceptan este término. Pero también en la Biblia creo que hay como que situaciones donde el mismo, creo que Jesús y apóstoles profesan como que hablan acerca de la reencarnación. Sí, y de hay que, historia, pues. Ajá, exactamente. Es historia, al Entonces fin como y que al una cabo. contradicción bien extraña. Sí, ¿no? es que pues ya queda en cada quien, pero sí hay muchas contradicciones. Yo he leído la Biblia, tiene mensajes muy buenos. Sí, o sea, sin hablar técnicamente de la religión, es muy buen libro. Sí. Pero hay cosas que también se contradicen. Entonces te quedas tú, ¿para dónde me hago, no? No, cada quien tiene su espiritualidad. Yo, a pesar de que soy psicólogo y soy me considero una persona bastante escéptica en este tipo de casos, y me gusta mucho así como que en la ciencia, porque es lo que dices, puedes comprobar. Sí, Sin embargo, tengo mi espiritualidad, ¿no? Sí, claro. Y uno tiene que estar consciente de que hay contradicciones y no pasa nada, y Sí, es un es estilo parte. de vida. Ajá, entonces tú ya la vives como a ti te haga feliz. Y ¿no? como lo mencioné ahorita, pues es que cada quien tiene su verdad. A lo mejor estas contradicciones son para mí contradicciones, válgame la redundancia, pero para otra persona le tiene más sentido, ¿no? Algo bien interesante, por ejemplo, nada más aquí en el principio de la investigación dice que en todo el mundo pueden encontrarse niños que refieren memorias aparentes de una vida previa, ¿sí? Se han estudiado y publicado más de 2.500 de estos casos sugerentes a la reencarnación y sus historias clínicas que conservan en archivos de la División de Estados Unidos Perceptivos de la Universidad de Virginia, nada más en Estados Unidos. O sea, 2.500 casos. Pues no es uno. Entonces, No es como, uno, son son- dos. Ya como que te empieza a cambiar ¿Qué la percepción. pedo? ¿Qué Ya pedo? como que te empieza a cambiar. Dice, un buen número de estos niños tienen marcas y defectos de nacimiento que corresponden con heridas sufridas por sus referidas personalidades previas. Por ejemplo, dice si normalmente en la reencarnación se empieza a notar en niños de 2, 3, 4, 5 años que empiezan a hablar de que ellos vivieron otra vida y que murieron de tal manera, y curiosamente corresponde esa forma en que murieron a un lunar, por ejemplo. A un lunar, Sí, sí. hay un caso aquí que de una persona que muere de un balazo, y justamente el niño expresando que murió de esa forma tiene un lunar donde fue la bala, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también incluso cicatrices, ¿no? Que desconocen en qué momento. Yo estaba, fíjate, vamos a empezar con historias aprovechando el tema, con historias de estos casos. Estaba viendo un podcast, lo vi en un podcast y ahora estaba viendo casos que se han dado de reencarnación. Y era de un niño que miró, no sé cómo estuvo realmente, una noticia de que estaba un niño desaparecido, ¿no? A lo cual dijo, ese niño soy yo, y la mamá se quedó, pues claro que no, aquí estás, no, soy yo, es mi vida pasada, no sé, algo así le comentó. El caso es que la mamá dijo, bueno,
alguna alucinación o juego del niño, ¿no? Pero el niño siguió insistiendo que quería ir a ese lugar, a un lugar en Holanda. Ellos vivían creo que en Estados Unidos, si no me equivoco. Y él diciendo, es que yo soy de Holanda, yo vivo en Holanda y ahí me mataron. Insistía. Y que me pegaron un golpe en la cabeza. Y él tenía una cicatriz, nació con una cicatriz en la cabeza. Y insistió tanto que la mamá decidió ir a Holanda y llevarlo a ese lugar. Resulta que cuando llegan a ese lugar, pues avisan a las autoridades y todo, porque en el lugar que el niño lo llevó, encontraron el cuerpo de un niño enterrado. Que le habían dado un hachazo en la cabeza. Ajá. Entonces, el niño hace que busquen al asesino y lo encuentran y lo meten a la cárcel. O sea, detienen al asesino, ¿no? Entonces, realmente la mamá se queda a la madre. O sea, sí, realmente sí era él. Entonces, yo creo que pasaron como 5 años y volvió a nacer el niño en esta otra vida. Y estaba muy reciente aún su asesinato, porque fue en esa época, ¿no? Fue en esa época y lleva a los papás y todo, y resultó ser que realmente sí había un cadáver ahí, sí había ocurrido un asesinato, e incluso pues hasta encontraron al asesino, ¿no? En la gran mayoría de los casos de que, pues por ejemplo, que me toca leer, por ejemplo, en este estudio de investigación clínica, en la gran mayoría es porque los papás le prestaron atención al niño y dijeron, a ver, vamos a deshilar esto que estás diciendo. Sí, o sea, sí, es como, sí. Cuando muchos de los papás es como, pinche chamaco. Oye, eso lo vio en la tele, o eso lo vio en el TikTok, o lo vio en el Facebook, ¿sabes? Imagínate al asesino, güey. Estaba bien a gusto echándose unos doritos y de repente este güey volvió a nacer y ya me puso el dedo. 5 años después y ahora estoy en la cárcel, güey. Sí. Entonces, la gran diferencia es un papá que presta atención. Entonces, que a lo mejor no nada más en temas de reencarnación, pues hay que poner atención a los niños. Sí. Los problemas que tienen, las cosas que dicen, muchas veces tienen sentido. Ahí es donde vienen los niños, el dicho, ¿no? Los niños siempre dicen la verdad. Y los borrachos. La palabra reencarnación se deriva del latín y literalmente significa adquirir un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo. Adquirir un cuerpo nuevo. Se va a poner interesante. Sí. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que a pesar de que el niño, porque estamos hablando, la reencarnación tiende a ser infantil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque durante ese tiempo son pocos los estímulos de vida que ha tenido el niño, ¿no? Por lo tanto, conforme va madurando, a partir aproximadamente de los 5 años, el cerebro empieza a perder esas memorias, ¿sí? Porque empieza a madurar y empieza a adquirir nuevas memorias y empieza a formar también su personalidad, porque es una etapa muy importante de la infancia y adolescencia, ¿no? Sí. De hecho, a lo que dice este libro, insigo, ¿no? Pero es que ese libro a mí me dejó muy... me llenó bastante, es muy buen libro. Dice este libro que eso es lo que mencionas tú, ¿no? Que hay una cierta edad, digamos de los 4 años en adelante, que ya esos recuerdos empiezan a quedar atrás y empiezan las nuevas memorias de esa vida, ¿no? Sí. Pero que es un pequeño lapso en el que tú desde que naces traes todos esos recuerdos de tu vida pasada hasta que llega el punto de que ya, ¿no? Bye. Entonces, hace poco un ex vecino de la familia, cuando estaba yo chico, no sé, 5 o 6 años, me estaba contando que yo cuando estaba chico, a lo mejor y es reencarnación o era mi pinche locura, no sé. Sí. Que yo le decía mucho que yo cuando era grande le decía, yo tenía un carro rojo convertible y paseaba a mi novia, le decía. Que yo me la iba fregando con eso. Y que decía, ¿qué onda con este morro? Y me lo contó y dije, a la bestia, no sé por qué le decía eso. Dice él que le decía que tenía un Mustang. Quién sabe qué año, ¿no? Hasta ahí llegaba mi conocimiento, pero que yo le decía, tenía un Mustang convertible rojo y siempre paseaba a mi novia bien a gusto. Sí. Y ya después, ahora que ya investigué ese tema, ese recuerdo me vino, que cuando él me contó, y dije, a lo mejor y fue mi reencarnación. Hijo, a lo mejor mi reencarnación tenía más feria que yo, sí, ¿no? Tenía un Mustang rojo, y dato curioso, yo desde, no sé desde qué edad, como hasta los 14 años, yo siempre decía, algún día voy a tener un Mustang. Me aferré, yo quería un Mustang, hasta ya después, ahorita quiero una troca, ¿no? Pero sí hubo mucho tiempo que mi sueño era tener un Mustang. Y siempre recuerdo un Mustang rojo convertible, no sé por qué, ¿no? Entonces, un día, y Andrea, volviendo al tema con Andrea, me regañó por eso. Leí este libro y yo intenté hacer una regresión. No sé si aluciné, si estoy muy loco y tengo muy buena imaginación, pero intenté hacer esa regresión, que es la hipnosis que mencionabas ahorita, y sí recordé varias cosas, pero al mismo tiempo parece que estás imaginando, pero hay cosas que digo yo, mi mente no puede imaginar para tanto, ¿no? Crear una historia tan buena. Entonces,
Esto no se lo he contado a nadie porque sí estuvo fuerte. Se lo conté como a 2 personas y me dijo, no, güey, es que sí pudo haber sido, ¿no? Entonces, lo curioso de esto que recuerdas en estas regresiones, recuerdas los datos muy, muy claramente. Porque mientras estás en la hipnosis, que estás siendo guiado, en este caso yo lo hice guiado por un audio, le puse en YouTube regresión y no me salió la primera, ¿no? Tienes que trabajar meditación, tienes que trabajar varias cosas. Entonces, ese día yo creo que ya mi mente a lo mejor estaba preparada, no sé qué fue lo diferente que tenía ese día, que logré hacer esta meditación y llegar a esta regresión, en la cual recordé, o imaginé, como lo quieran ver, estaba yo llegando a mi casa, vestido de negro, y traía un niño agarrado de la mano. Era muy parecido a la persona que soy hoy, nomás que un poco más alto y más delgado. El mismo audio ahí te dice, pregúntate en qué año estás, ¿no? Pues ya, tú imaginativamente ahí preguntas. Era 1989, si no recuerdo mal, 1989. Pregúntate cómo te sientes. Me sentí muy triste. Esa fue la respuesta, muy triste. Y pregúntate por qué te sientes así. Me siento muy triste porque se acaba de morir mi mamá y vengo del velorio. Entonces por eso yo andaba de negro, ¿no? Entonces, ok, sigue avanzando, ¿qué está pasando? En ese momento yo entro a mi cuarto, agarro una pistola y me doy un balazo. ¡Pum! Me muero. Me desperté, Diego, te lo juro, regresé de la regresión impactado y estaba llorando, güey, pero llorando así, o sea, yo nunca había llorado así, te lo juro que nunca había llorado así. Y me quedé, yo creo, unos 2-3 días así en un trance de depresión, pero gacho. Pero no porque se haya muerto mi mamá, no porque me haya matado, sino porque mi mente decía, ¿qué hizo el niño? O sea, mi hijo ahí estaba. Y me acuerdo que una de las preguntas fue, ¿con quién estás? No, pues con mi hijo. ¿Quién más está? No, pues nadie, porque su mamá nos abandonó. Entonces, parte de la depresión era de que su mamá me había abandonado y mi mamá se había muerto. Entonces, fue como que yo caí en depresión y en esa vida me suicidé. Entonces dije, no manches, fue en 1989, yo nací en el 94, pasaron 5 años cuando volví a nacer. Entonces, sí fue, a lo mejor fue esa vida donde tuve el Mustang, ¿no? No sé. Muy importante si ustedes quieren a lo mejor, ojo, la gran mayoría de los psicólogos aquí manejamos una corriente que se llama cognitivo-conductual, que es una corriente muy básica, no digo que básica, está muy completa, es muy práctica, ¿sí? Entonces, pero eso va más a través de la hipnosis, y la hipnosis y la meditación traten de hacerlo primero guiado, o sea, que sea una persona que los guíe, o sea, casi como decías tú. Bueno, escuchaba esta pregunta, ya me la hacía yo, ¿no? La meditación también, la conciencia plena, siempre es importante que tengas una persona a un lado de ti. Sí. Para que te enseñe, te instruya. De hecho, cuando le conté a Andrea, me preguntaba yo, es que no debes de andar haciendo esas cosas sola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me dice, si entras en un trance en el cual pues no puedes salir solo y pues obviamente el audio no se va a dar cuenta. El caso es que me leyó la cartilla. Entonces, gente, justo eso. Gente, no lo hagan solo. Yo porque soy muy curioso, pero no lo hagan solo. Y ahorita que decías, hay 2 cosas que coinciden, güey. O sea, normalmente, por ejemplo, en temas del suicidio, también marca y muertes viscerales. O sea, así como la que tú dices, como un balazo, como un accidente, como un asesinato, también marcan índices como de reencarnación. Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, me dio el balazo y aquí atrás tengo un hoyo. Bueno, no un hoyo, pero tengo aplastado el cráneo. A lo mejor de ahí es, ¿no? O de chiquito me pegué muy buenos chingazos. Pero no sé, no sé. Hablando de recordar, aquí hay empezamos también con las anécdotas de este artículo de investigación. Dice, Stevenson cita el caso de una pareja americana que hace un viaje a la India, dice, y al llegar a Bombay y caminar por sus calles, las encontraron extraordinariamente familiares al punto de no necesitar guía. O sea, en un país desconocido de América, a la India, llegaron a Bombay y en Bombay no ocuparon guía, lo encontraron extraordinariamente familiar. Y podían describir con anticipación las características de los lugares que encontrarían al cruzar una esquina. Fueron a un barrio que pensaban que recordarían con facilidad y buscaron una casa y una higuera que estaba en su jardín. Al llegar al sitio no las encontraron, pero cuando le preguntaron a un policía, este les informó que su padre le había dicho que la casa había estado ahí y pertenecía a la familia Van, ahí se llama. A esta pareja, por razones desconocidas, les agradaba el nombre Van y así llamaron a su primer hijo. Está loco, ¿no? O sea, una pareja viaja de Estados Unidos, que nunca habían ido a la India, van a la India, le encuentran
extraordinariamente conocida, no ocuparon guía para manejarse ahí, ¿sí me explico? Y caminaron conociendo con anticipación, buscaron una higuera que ya no encontraron, pero que ahí vivía un señor Van y el nombre les resultó totalmente familiar y agradable para ellos, y así nombraron a su hijo. Está cabrón, ese tipo de datos se documentan, pues, ¿no? Sí, sí. Y ya se pueden explicar más adelante. Está muy interesante, gente. Ustedes que nos están viendo desde casita, si tienen un comentario o una experiencia o conocen el tema, comenten aquí abajito. Aquí donde está mi dedo, sí, se van más para abajo. Y ahí en los comentarios, ¿no? Entonces, Diego, si te parece, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a ir a una pequeña pausa. No se vayan, gente. Recuerden que uno de los propósitos de este programa, aparte de divertirnos, de informar, de decir una que otra estupidez, obviamente, también es echarnos una cervecita, un vinito, un tequilita, un whisky, un café, un té, que la moda, lo que usted guste. El chiste es disfrutar y que estén tomando algo junto con nosotros. Entonces, si aún no están tomando algo, aprovecha esta pausa para ir por tu bebida favorita y nosotros volvemos en un momento. Esto es ¿Qué pedo? Con permiso, volvemos. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. ¿Qué tal, gente? Volvimos después de esta pausa. Espero y sí hayan aprovechado para ir por algo de tomar, gente. Entonces, si no fueron, pues pónganse un audífono y vayan, porque no dejen de escuchar este programa. Y volvemos con el tema, Diego. ¿En qué estábamos? Fíjate que estábamos hablando de la reencarnación y hay ciertos sucesos o fenómenos que pueden ser explicados por la reencarnación. Por ejemplo, si de repente hay una fobia, ¿tú sabes lo que es una fobia? Sí, claro. La fobia es un miedo totalmente, vamos a llamarle exagerado, ¿no? Pero muy maximizado por algo que a lo mejor el evento no debería de provocar tanto miedo. Por ejemplo, un perro, ¿sí?, que puede generar un miedo totalmente intenso y sobrenatural, pues fuera de la norma. Entonces, una persona que reencarna, por decir así, en este estudio dice que tienden a temerle o a tener fobias, que son niños de 2, 3, 4 años, que tienden a temerle a cosas totalmente inexplicables, ¿no? Porque, según, también coincide con lo que han muerto en vidas pasadas. Por ejemplo, hay un caso bien interesante que le tenía miedo a los jeeps como de color crema, ¿no? Y esto lo vi en el podcast de leyendas. Ajá, ¿por qué? Porque resulta que este niño decía que él era un ex militar. Entonces, curiosamente, los enemigos tenían estos jeeps militares, pues, ¿verdad? Entonces por eso le tenía un miedo, una fobia ilógica a este tipo de carros. Entonces, un fenómeno que se puede explicar son las fobias. Son las fobias. Sí, de hecho, a lo que he investigado y a lo que leí, es que esta es una de las razones por las cuales algunos psicólogos usan este método, ¿no? Porque pues trabajan con su paciente, no encuentran el porqué de una fobia. Entonces, al momento, a lo que leí, que uno de los pacientes tuvo una regresión y esta persona le tenía mucho miedo al agua, a nadar, a todo estos temas del agua. Y al recordar una de sus vidas pasadas, resulta que ella murió ahogada. Justo ese es el tema, ¿no? Entonces, y algo muy interesante acerca de la terapia, en el momento en que tú generas una conciencia acerca de por qué te pasa algo, se te hace más fácil trabajarlo. Entonces, probablemente por eso lo terminó trabajando así. Por ejemplo, dice aquí Stevenson que en un estudio publicado en 1990 detectó 387 niños. O sea, estamos hablando de cantidades de más de 100, pues. Ahorita decíamos más de miles. Minoría, pues no es minoría. Ajá. Entonces, con recuerdos de una vida previa, 141 de ellos, es decir, el 36% de los casos, con fobias que generalmente se correspondían a la forma de muerte de la vida anterior, ¿sí? A lo que el niño decía que se había muerto en una vida anterior, también correspondía a su propia fobia, ¿no? Sí. Murió así como dices, un niño que le temía miedo al agua, pero resulta que también coincide
con su forma de muerte en una vida pasada. En una que vida pasada. Murió ahogado, vaya, ¿no? Sí, incluso, no necesariamente en la vida pasada, incluso en la infancia, ¿no? Ujú. Porque nuestra mente tiene esa capacidad de bloquear eventos que no quiere, que son traumáticos, Ujú. vaya, ¿no? Entonces, una de las pacientes de este psicólogo de Brian Weiss le tenía mucho miedo a su papá y no sabía por qué. Y no sabía, y su papá no era, en el presente, digámoslo así, no era malo con ella, se trataba bien. Pero resulta que en su infancia, cuando ella era muy pequeña, que aún tal vez, pues como menciono, su memoria mejor lo bloqueó, su papá sufrió alcoholismo. Ujú. Entonces hubo un punto en que se recuperó y ella no recuerda esa parte Ujú. de la vida de su papá de que era alcoholismo. Entonces cuando su papá llegaba alcoholizado, abusaba de ella pequeña y de su hermana y de su mamá, vaya. Ujú. Entonces ella bloqueó ese recuerdo porque su papá se sometió pues a una recuperación, dejó el alcohol y todo y se volvió, válgame la redundancia, mejor persona y ya no volvió a suceder eso, ¿no? Ujú. Pero el trauma ahí estaba y ella no sabía por qué. Entonces cuando pasa esto, abre ese canal y ya empieza a ver a su papá de otra forma, obviamente. O sea, el papá que ella tenía, que su mente por ende recordaba como cariñoso y todo, se dio cuenta que realmente esa historia no era real. Ujú. Porque sí, su papá cambió, pero el hecho ahí estaba, ¿no? Entonces ella cuenta ahí el libro que a partir, ahí fue algo, digamos, positivo o negativo, porque ella supone fue su trauma, pero hizo que se alejara de su papá. Porque sí, mi papá cambió todo, pero el abuso ahí está, ¿no? Ujú. Otro fenómeno también que se podría explicar con la reencarnación, es por ejemplo, si vemos a un niño con una fobia inexplicable, a lo mejor podemos decir, ok, a lo mejor podríamos investigar sobre reencarnación aquí. Pero Sí. también es todo lo contrario, que son las filias o las aficiones, aquellas cosas que te gustan inexplicablemente. Sí, claro. Por ejemplo, hay niños que inexplicablemente son muy apegados o muy afines a la religión, pero resulta que en una vida previa era religioso, era cura, sacerdote, era pastor, era hermano, lo que sea. Era ¿no? algo ahí, ¿no? Exactamente. Fíjate que estaba leyendo justamente sobre algo sobre el tema ese de la religión de un niño, que su familia no era religiosa. Y él decía, no, que yo, o sea, daba mucho hincapié en la religión. Y un día en el periódico, estaba su mamá viendo el periódico y sale un monasterio de no sé qué, ni siquiera era de ese país. Y el niño todavía ni siquiera sabía leer. Y ve el monasterio y dice, mamá, yo vivía en ese monasterio. Y la mamá se le queda viendo. ¿Qué? Le dice, yo vivía en ese monasterio, yo era sacerdote ahí. Ujú. ¿Y cómo sabe que ahí su mamá le prestó atención? Porque como él no sabía leer, y ahí decía monasterio en el periódico, dijo, él no sabe leer, ¿y cómo sabe que es un monasterio, no? Ujú. Ya se pone a investigar, llega a este monasterio, lo lleva, y hay fotos de todos los sacerdotes que han estado, y dice, mira, ese soy yo, bien emocionado el niño, mira mamá, ese soy yo, y que yo era el sacerdote, y aquí daba la misa, y que aquí, que no sé qué, y la mamá se quedó asombrada, o sea, y el niño, él juraba, era un niño, te estoy hablando que tenía 18 meses, apenas ya Ajá. hablaba, pues apenas empezaba a hablar, y tenía sus recuerdos, pues, entonces dijo la mamá, el niño no lee, ¿cómo supo que quiero un monasterio? ¿Cómo me pudo llevar a él? Y o sea, ¿cómo puede recordar esas cosas si el chamaco apenas habla, pues? Justo, esa es la parte interesante, ¿no? Acerca de la reencarnación. O sea, ahorita a lo mejor nosotros podríamos tener un poquito de más explicación o más justificación de decir, es que lo vio en el celular o lo vio en el internet. Sí, Pero hay sí, cosas sí. que son bastante difíciles de saber cómo fregados lo aprendió, ¿no? ¿Quién se lo enseñó? Entonces, por ejemplo, otro de los fenómenos que se pueden explicar, que tú dices, a lo mejor por aquí hay un poco de tema de reencarnación, son las habilidades no enseñadas. O sea, no nada más la información no enseñada, ¿no? Sino las habilidades. Como están estos niños, habilidades aprendidas en la infancia, pero son estos niños prodigios. Por ejemplo, Mozart o Bach fueron niños pequeñitos que eran prodigios Sí, sí. de la música, ¿no? Ellos no son personas que expresaron acerca de tener vidas previas. Sin embargo, sí se ha notado que ciertos niños con habilidades desde muy pequeños, habilidades que nadie les ha enseñado curiosamente, también están expresando datos de vidas previas. Sí, pues si Beethoven era sordo, güey. Imagínate. Imagínate. Son personas que tú dices que son genios desde niños, son prodigios. Sí. ¿De dónde lo agarró? Entonces, todo tiene su porqué, ¿no? Pero a veces cosas que no alcanzamos a comprender, tal vez. También están las relaciones de padres e hijos. Justo hay casos documentados de niños que rechazan su figura paterna.
Sí, inexplicablemente. Luego empiezan a decir que pues es que él no es mi papá. O sea, mi papá es el de mi vida anterior, ¿no? Sí. Entonces, y incluso hay casos de fugas de niños que salen de sus casas a buscar sus verdaderos papás, que son los de la vida pasada, ¿no? Ajá. Y hay un caso sobre esto que el niño así estaba rechazando a sus papás. Es que ustedes no son mis papás, mis papás viven en tal parte, creo que era en la India. Y los papás, ¿tú qué sabes de la India? Por si acaso, ¿no? Sí. Y fue tanto la insistencia del niño que lo llevan a la India. Y al momento que ve a los supuestos papás que él decía que era, corre y los abraza y los señores se quedan, ¿quién eres? Uh-huh. Y ya les dice, no, que soy tu hijo, no sé, pongámosle Brian, no me acuerdo el nombre. Y pongámosle Brian. Era una niña, soy tu hija no sé qué y me morí en mi vida pasada ahogada. Y se quedan los señores, oye, ¿cómo sabe que teníamos una hija que se murió ahogada, no? Y ya les empieza a contar sobre la vida con ellos y ahí es donde se han cortado. Oye, realmente sí es una reencarnación, porque como un niño que ni siquiera es de este país, que ni siquiera nos conoce, sabe todo lo que nos ha pasado, o sea, y cuenta cosas que ni siquiera nos había contado la misma niña que sabía, ¿no? Antes de morir. Por eso, póngale atención a estos niños, ¿no? Y más que nada, a lo mejor no tanto como en el tema esotérico de la creencia espiritual de la reencarnación, sino más que nada, a lo mejor porque para lo que un niño es un problema, para uno no, pues, ¿verdad? Porque es un chamaco, ¿de qué va a sufrir? Pero a veces a uno hay que ponerse en su estatura y decir, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Y los papás que terminan siguiéndole el rollo a sus hijos, terminan encontrando cosas bien interesantes y extraordinarias, ¿no? Sí. También está el tema, pues obviamente, así como el rechazo al papá, también está el tema de la vendetta o la venganza, que son niños que terminan buscando venganza a aquellos de su vida anterior que les hicieron daño, ¿no? Entonces, a pesar de ser unos niños, recuerdan quién fue la persona que los lastimó, y es como este caso que acabas de mencionar, de un niño que encontró a su asesino de la vida pasada, ¿no? Sí, son niños que buscan vendettas. Y me daba risa porque decía ahí, estaba viendo un podcast donde comentan esto, que es el de Jordi Rosado. Que están contando esta historia, dice este vato, dice que el niño, una vez que ya encontraron al asesino, lo perdonó. Dice, ay, pues sí, como renació, qué suave. Si no hubiera renacido, pura madre lo perdona. Y sí, es la verdad, exactamente. Dice también que algo que se me hizo muy interesante acerca de, a lo mejor, estos fenómenos que puede encontrar la reencarnación, pues lo puede explicar, también es la sexualidad infantil. O sea, una persona que fue de un género diferente en su vida anterior y nace, en su vida anterior era mujer y actualmente en su vida actual nace hombre, pues a lo mejor puede haber un conflicto de género, ¿no? Una homosexualidad. ¿No? Exactamente. Así que ya saben, gente, no se sientan mal. O sea, no estamos diciendo, ¿verdad? Los datos ahí están. Es que incluso dicen que, bueno, a lo que he investigado este tema, uno de los datos que hay es que dicen, si ustedes creen creerlo, excelente, a mí me suena lógico, es que dicen que el ser humano está aquí para aprender, ¿no? Claro. Entonces venimos en este cuerpo, digamos, en el que estamos ahorita, a aprender algo. Y una vez que tú lo aprendes, bye bye, te mueres y renaces en otra vida donde ahí vas a aprender otra cosa, ¿no? De hecho, esa es la creencia, como que la base de la creencia hindú, no sé, budista, no sé si es la misma, porque la verdad no la practico, pero hablan acerca del karma, por ejemplo. Del karma, ¿no? sí. Ellos son los que hablan acerca del karma. Uno lo dice coloquialmente, pero realmente es esta idea de que el espíritu está buscando como que el crecimiento, ¿sí? Entonces, al grado en que si tú en una vida pasada como que te hizo falta crecer, tienes que reencarnar para elevarte más, ¿no? Elevarte. Pero eso es la creencia de ellos y ellos creen que por eso existe la reencarnación. Sí, y de hecho, pues hay varias investigaciones que lo mencionan así, ¿no? Que ese es el punto de reencarnar para seguir aprendiendo. Entonces, obviamente... Y así encontrar la iluminación. La iluminación, ¿no? Y llegar a un estado ya no necesariamente físico, sino espiritual para ya que no tengas que reencarnar. Ya que no tengas que reencarnar. Y dicen que otro de los detalles aquí es que también reencarnas para que tengas la oportunidad de ser mejor persona, ¿no? Que si no entiendes, reencarnas y llega el punto en que no entiendes y que no quisiste ser buena persona, que si tu vida pasada fuiste un asesino y reencarnas y sigues siguiendo ese patrón de matar, de robar, de ser mala persona,
que ya es cuando reencarnas en un animal, que ya es tu última opción. Ya como animal no puedes hablar, no tienes opciones, a lo mejor sufres maltrato animal, a lo mejor no sé, ¿no? Entonces ya es para que te mueras y por fin ya puedas ser un alma, ¿no? Agarran la onda. Para que agarren la eso. onda. Entonces, tú asesino que me estás viendo, ya estuvo, güey. Vaya, Ya móchale, ya de la vida pasada, ya te diste vuelo aquí, ya respeta un poquito más. También pues algo que ya comentamos aquí, por ejemplo, las marcas corporales, las deformidades congénitas y las enfermedades pueden ser una marca, una señal de una reencarnación, como el tipo de muerte pasado, ¿no? Que Sí. eso es lo físico, pero dentro de lo físico también son las diferencias entre los gemelos que son de homocigotos, que vienen en la misma bolsa, ¿sí? Por ejemplo, hay bebés que tienen la misma carga genética porque son gemelos, vienen en la misma bolsa, en la misma placenta, entonces, sin embargo, a pesar de que tienen la misma carga genética y de que tienen los mismos estímulos, por decir así, exteriores ya después de nacer, aún así hay diferencias. Y se ha demostrado, hay casos documentados donde por lo menos uno, tiene una vida pasada, ¿no? Que empieza a expresar de 2 a 5 años haber tenido una vida anterior. Y de ahí vienen esas diferencias a pesar de ser gemelos. Ujú. Sí, sí. Entonces, técnicamente, también comentan que tú antes de nacer, tú eliges en qué familia nacer, ¿no? Quién sabe si sea real. Pero está curioso aquí porque hay muchos que nos quejamos, ¿no? Ya me fue mi hermano, que mi mamá, mi abuela, que ya me tienen harto y que no sé qué. Y cuando eres el hijo menor y tienes 3 hermanos mayores, cabrón, antes de nacer tú escogiste si ya sabías cómo eran. Así que no estés chingando con lo mismo. ¿Qué pedo? Lo que se me hace bonito, por lo menos, porque eso ya es a través de la creencia. Sí, es ¿no? creencia, ¿no? Que es algo totalmente personal, pues, o sea, que es tu crecimiento de tu alma, o sea, que no es como depender de alguien más, no la reencarnación. La reencarnación en las creencias de los que sí creen es como tu crecimiento como persona. De tu, Sí. de tu ser, de tu yo. Porque hay religiones que no aceptan la idea del alma, por ejemplo, ¿no? Entonces, se me hace algo bien interesante que está muy afín a la psicología, que es, tú no puedes controlar a los demás, ¿no? Tú te puedes controlar tú. Por lo tanto, crece tú, ¿verdad? Tú no puedes controlar haber nacido en la familia que naciste. Tú no puedes haber controlado tener el papá que tienes, o los hermanos que tienes, o la familia que tienes. Pero te puedes controlar tú, entonces crece tú, avanza tú, Sí, ¿no? sí. Y ahí a lo mejor alcanzas la iluminación, ¿no? Y el detalle, aquí tocas un punto interesante, y fuera de la reencarnación, ¿no? Pero para recalcarlo un poco, que muchas personas nos estresamos por la idea de querer controlar otras cosas en las cuales no podemos. Totalmente. Cuando no te estás enfocando en controlarte tú, ¿no? Entonces tú que te le hagas enojado, echándole madres a todos, que por qué no haces, que por qué no hiciste, que por qué me pasa, despreocúpate y trata de preocuparte por ti. El término preocuparte es porque no te estás ocupando de algo. Entonces, ocúpate de ti y vas a ver cómo todo es más relax, ¿no? A mí se me hizo muy interesante que ahorita estábamos hablando de casos acerca de la reencarnación. Entonces, hay una persona muy famosa, pero no sé si lo ubicas, porque pues ya habla acerca de un libro, lo estoy buscando aquí, ¿no? Pero habla de Ana Frank. ¿Tú sabes quién es Ana Frank? Sí, sí, es una judía, ¿no? Del holocausto. Exactamente. Ella escribe un libro que se llama El Diario. Bueno, ella tenía un El diario y se diario convierte en un de Ana libro Frank. que es el diario de Ana Frank, de cómo ella Muy bueno, léanlo. vivió el holocausto, exactamente. Entonces resulta que en un momento de la vida nace un niño. Bueno, nace una niña, ¿no? Entonces, y este es el caso de Barbro, se llama Barbro, porque me imagino que debe ser Bárbara, porque es en Suecia. Ella nace en Suecia. Ok. Karlen, entonces debe ser, el nombre es Barbro Karlen, así se llama, ¿no? Está raro porque es sueco, ¿sí? Entonces, el caso dice que Ana Frank murió en el campo de concentración en 1945 y esta niña nace en 1954, o sea, nace unos años después, ¿no? Nació en Suecia, hija de padres cristianos. Antes de los 3 años de edad, ella le dijo a sus papás que su nombre no era Barbro, sino Ana Frank, ¿sí? O sea, 10 años después. Tú dirás, bueno, a lo mejor es una niña que se encontró el diario de Ana Frank. Sí, porque... Pero aquí viene el dato curioso, güey, ¿sí? Quien era desconocida
para ellos, porque el diario de Ana Frank no se había publicado en sueco en esos momentos. O sea, entonces, durante su niñez, esta niña le contó a sus padres los detalles de la vida de cómo Ana, de su vida como Ana, pero pensaron que eran fantasías de la niña. Sin embargo, la niña tenía pesadillas, ¿sí? O sea, la niña tenía pesadillas de hombres que se subían a las escaleras y les daban de puntapiés, o sea, que la pateaban, ¿sí? En las puertas del ático donde se escondía su familia judía en su vida anterior. Y el libro lo menciona, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, los recuerdos de esta vida pasada preocuparon tanto a sus papás, y siendo aún una niña la llevaron a consulta con un psiquiatra. Cuando la examinó, pues ella no mencionó nada acerca de la vida pasada, se quedó callada. Entonces la nombraron como psicológicamente bien, estable, ¿no? Sin embargo, dice, esta niña tenía miedo irracional, las fobias, a hombres con uniforme. O sea, que se deberá, ¿no? Sí. Que es, en este caso, pues, los uniformados como los nazis. Incluso en la edad adulta, cuando fue detenida por una infracción de tránsito, tuvo un ataque de ansiedad. Imagínate que ella crece y de repente la para un tránsito y al verlo uniformado, ella tiene un ataque de ansiedad y se fuga de la policía, güey. Entonces, está muy interesante. Te empieza a hablar un poquito acerca de que ella, según esto de la reencarnación de Ana Frank, entonces sus papás optan por llevarla al lugar donde vivía Ana Frank. Y ella empieza a reconocer cosas, empieza a reconocer de que en una pared había fotos, pero ya no estaban ahí. Sí, claro. Y resulta que el encargado llega y le dice, no, las fotos ya no están aquí, dice, pero las tenemos cuidadas porque las vamos a enmarcar, ¿no? Entonces, y luego también resulta que cuando llegan a ese lugar donde le llevan sus papás, le dicen, así como van a encargar un taxi, ¿no? Entonces le dice la niña, no se preocupen, o sea, es una niña. La casa está a la vuelta de la esquina, podemos llegar a pie. Y se van a pie ella. Y la niña las lleva a la casa, güey. Sí, sin nunca haber estado ahí, pues. Sin nunca haber estado en Alemania, ¿no? Porque ella es de Suecia. Entonces, y cositas así, ella va descubriendo. Y uno de los casos pues, más famosos, que es Ana Frank, resulta que existe una niña que menciona, y por lo menos, sin que el libro se haya publicado en sueco, sabía muchos detalles muy específicos acerca de la vida de Ana Frank. Qué pedo, ¿no? Si usted no ha leído el libro o en este momento lo está leyendo, sí, ya se lo espoleamos. Al final se muere Ana Frank hecha jabón. Así que espoleado. Y si no lo has leído, pues léelo al final, ya te lo sabes. Es una historia real, el diario de Ana Frank. Está muy interesante. Sí, dicen que es muy buen libro. Yo no lo he leído del todo porque ya me lo habían espoleado a mí. Así que lo espoleé yo también a los que no lo han leído, ¿no? Pero sí conozco la introducción, sí he investigado sobre el tema, pero no he leído el libro completamente. Pero es muy bueno. De hecho, hay muchos casos, ¿no? De personas que reencarnaron del Holocausto, que tienen recuerdos, que tienen pesadillas, como dices tú, de todo lo que vivieron dentro de esto. Justo un dato muy interesante es que muchas veces el tener recuerdos, o la gran mayoría de las veces el tener recuerdos de vidas previas, tiende a no ser recuerdos placenteros, tienden a ser recuerdos difíciles. También por eso muchas traumáticos, veces, pues. Traumáticos, por eso muchas veces el cerebro lo que hace, ahorita tú decías, encapsula y hace que se te olviden. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere sobrevivir. Sí, no le gusta supervivencia. Entonces va perdiendo esas memorias a través del tiempo. ¿Por qué existe la reencarnación? ¿Existe? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero los datos, mira, ahí están, ¿no? Ya es para que ustedes crean lo que quieran creer, ¿no? Ustedes investiguen, no se queden con lo que nomás escuchan, ¿no? Investiguen, y no estamos hablando de Wikipedia o de estas páginas, ¿no? Porque si yo quiero ahorita me meto a Wikipedia y cambio. Nada de eso. Estamos hablando de Redalyc. No sé si ustedes han utilizado Redalyc, pero por ejemplo, en mi caso personal, que en la universidad, yo soy psicólogo, tenemos una rama de la materia que se llama metodología de la investigación. Entonces, si tú sacabas una tarea del Rincón del Vago, te la regresaban en caliente. Entonces había ciertas páginas donde hay investigación científica con método científico real, con referencias de la APA, y Redalyc es una de ellas, ¿no? Entonces Redalyc, Psicotema y ese tipo de cosas. Y de ahí nosotros hacíamos nuestros antecedentes para crear investigación. Entonces, por ejemplo, mi tesis es una investigación, y por lo tanto muchas de estas referencias pues, son más válidas que otras. Entonces, que este documento del que hayamos estado hablando durante toda esta sesión venga de Redalyc, para mí dice mucho. No sé para ustedes, pero para mí dice bastante. Pues es que de hecho igual yo en mi carrera llevé también metodología de la investigación, y yo creo que
es de cajón casi, ¿no? Desde cuando empieza la primera clase con el maestro de metodología te dice, no quiero investigaciones de Rincón del Vago, de Wikipedia, porque se los voy a regresar. Y uno se cae, no es cierto, ni cuenta se va a dar. Así se dan cuenta. Y tan facilito como googlear una frase y te sale ahí en caliente. Entonces no hagan eso. Sí. Es más fácil hacer este tipo de cosas y encontrar este tipo de documentos con información un poquito más veraz y más válida. Y en el caso de la reencarnación no estamos hablando de un antecedente, 2. Estamos hablando de miles de casos. De miles de registrados. casos. Entonces investiguen. Es más, si no les gusta leer, nomás en YouTube pongan casos y les van a mostrar con pruebas casos que hay. Uno de los casos que yo estaba viendo también es de un niño. De hecho, ahí hay fotos y todo el niño cuando lo llevaron a conocer a estas personas. De un niño que jugaba mucho con aviones y le gustaban mucho los aviones. Incluso su mamá le compraba otro juguete y no los quería. Él quería aviones. Y se ponía a jugar con los aviones como si los estuviera arreglando y preparándose para despegar, ¿no? Entonces, el niño insiste mucho que él le compraron un avión, no sé de aviones, era, no sé, un F-47, no sé qué fregado, no digamos, por decirlo así. Y él decía, mira, en un avión como este fue cuando yo me morí. Damn. ¿No? Que él se murió, que estaba en la guerra y que de un bazucazo lo tumbaron y se murió, ¿no? Y no le creían. Resulta que cuando iba a ser el 4 de julio, porque era en Estados Unidos, les hicieron una ceremonia a todos los veteranos de la guerra de cuando él había muerto. Entonces él ve en las noticias esto y ve a todos sus compañeros, ¿no? Y dice, mira mamá, ellos eran mis compañeros y que no sé qué, él se llama John, él se llama Eric, él se llama así. Y la mamá se queda, ¿qué pedo? Y justo ahí en las noticias mencionan cada uno de los nombres honoríficos, ¿no? Porque están haciendo pues la ceremonia honorífica. Y lo llevan a esa ceremonia, porque era ahí mismo, creo que ahí en la ciudad o no estaba cerca, no sé. Lo llevan y cuando llega el niño sale corriendo y abraza a todos. ¡Cómo los extrañé mucho! Y todos se quedan, los señores ya señores, ya ancianos, se quedan, ¿qué onda? O sea, les dio pues cierta pues gracia, ¿no? Porque era un niño. Y le dice al niño, ¿de dónde nos conoces? No se acuerdan de mí, soy su compañero, no sé, John, y que no sé qué. Y somos el pelotón número no sé qué, y yo me morí así. Y se quedan y dicen, es que sí somos ese pelotón. Y sí teníamos un compañero John que se murió así como él está diciendo, él cómo sabe estas cosas. Uh-huh. Y era un niño que obviamente no había leído sobre el tema. Y ni nada, ¿no? Y incluso si lo googlean, este tema, pongan ahí niño que reencarnó después de haber muerto en la guerra por un avión. Salen las fotos donde está el niño bien contento abrazando, tomándose fotos con todos sus compañeros de la vida pasada, ¿no? Y los señores, los 10 ancianos y el niño bien contento, se le nota la felicidad. Entonces, es otro de los casos mucho más mencionados, ¿no? Y yo creo que si se ponen a esculcar como en sus familias, allá las personas que estén escuchando esto, de seguro alguien, y yo creo que la gran mayoría tienen el conocido de un conocido o en sus propias familias que dicen, mira, yo una vez escuché que mi sobrino estaba hablando cosas medio bizarras, ¿no? Medio como si fuera de otra vida, sí. O de conocimientos, o tiene una fobia que no podemos explicar, o tiene una filia que no podemos explicar, o tiene información que no podemos saber de dónde la sacó, quién se la enseñó. Estoy casi seguro que todo el mundo tiene una información de eso. Pon atención. De hecho, y las cicatrices de nacimiento, ¿no? Los lunares. De hecho, mi hermana, Jacqueline, tiene un lunar. No sé si te lo tenga, yo que sí, ¿no? Cuando nació, era muy notorio un lunar que tenía en la cintura, digamos, abajito del abdomen. Pongámosle panzanocha. ¿No? Porque era entre esas dos áreas, ¿no? En la panzanocha, pero era un señor lunar. O sea, abarcaba bastante parte de esa área. Entonces, tal vez es una cicatriz suya pasada, tal vez la rebanaron a la mitad y por eso está justo en medio, ¿no? Un golpe, quién sabe. Pero... No, hombre, muy interesante ese tema. Fue de mi agrado. Normalmente nosotros hablamos de cosas muy... no sé, en el podcast hablamos de cosas así como que muy específicas y con mucha base, y como que aventarnos un poquito más al tema de algo que puede ser un fenómeno paranormal, incluso sí. Espiritual, pero con una base científica se siente bien. Sí, se siente bien y es parte de lo bonito de este podcast, siento yo, porque yo siempre trato de abordar temas que me interesan, pero que no conozco, ¿no? Porque ni modo, me metí en esto, tengo que investigar. Entonces obviamente invito a alguien que también me va a investigar y así ya tenemos 2 testimonios diferentes de lo que investigamos. Entonces al fin y al cabo, este es el propósito de este podcast. Aprendo yo, aprende la gente, y como se les dijo en el primer episodio, se les dice en este,
nuestra verdad no es la verdad absoluta. Cada quien va a creer lo que quiere, cada quien va a investigar si quiere. Entonces, créanme todo y no me crean nada, igual a cada uno de nuestros invitados, ¿no? Y comenten ahí, vamos a ver cuáles son las anécdotas que tienen acerca de la reencarnación. Estoy segurísimo que algo rarillo van a encontrar por ahí. Sí, comenten aquí o igual si tienen una historia bastante amplia y llamativa, mándenme al correo que-pedopodcast@hotmail.com. Mándenle y con gusto volvemos a hacer otro episodio de reencarnación y contando las historias que ustedes nos mandan. Porque todos sabemos algo, ¿no? Algo traemos oculto ahí, ya sea paranormal, ya sea de reencarnación, de aliens, de terror. Estuvimos con el programa pasado de terror, entonces hubo historias muy buenas también. Entonces cualquier historia que tengan de lo que sea, usted mándelo, hombre, sin miedo al éxito. Y bueno, Diego, yo creo que llegamos al final. Muchas gracias, final de este carnal. programa, ¿no? Hay mucho que abarcar, pero pues el tiempo es oro. Entonces, muchas gracias a las personas que nos estaban viendo. Gracias a AP Media por prestarnos aquí el espacio. Gracias a Diego Vidal por acompañarnos esta tarde. Espero seguirlo teniendo aquí en este programa de ¿Qué pedo? Muchas gracias a todos y esto es todo por nuestra parte. Nos vemos hasta la próxima. Nos. Bye. Bye. ¿Qué pedo, no?